Alumnos, continuando con la ponencia, hoy hablaremos sobre las técnicas de movilización y traslado de las gestantes de alto riesgo. ¿Por qué consideramos gestantes de alto riesgo? Son aquellas gestantes que presentan alguna complicación, ¿no? Que pueda peligrar la salud de ella y como también del bebé. Acá en esta imagen estamos observando que le están trasladando a una gestante de un establecimiento de salud, ¿no? A otro establecimiento de salud, en una ambulancia, ¿no? Entonces presentan una complicación donde no van a poder dar solución a aquella complicación que se va a presentar, entonces tienen que realizar la referencia, ¿no? A un hospital de amplia complejidad. Acá luego vamos a poder determinar, ¿no? La técnica de traslado y movilización es un conjunto de técnicas que se utilizan, ¿no? Para movilizar y trasladar a una gestante de alto riesgo de un servicio a otro servicio o de un establecimiento de salud a otro establecimiento de salud. Si nosotros trasladamos a una gestante de un servicio a otro servicio, siempre y cuando nuestra gestante, ¿no?, sea colaborativa, lo podemos trasladar en una silla de rueda. Pero si nuestra gestante ha sido referida de un puesto de salud a un hospital, entonces, ¿cómo lo vamos a trasladar? ¿No? Llega al hospital y para trasladar y pueda estar en el tópico de emergencia de ginecología, lo vamos a recibir a nuestra gestante en una camilla. Entonces lo vamos a llevar al tópico de ginecología en la camilla. Cuando es trasladada una gestante de un puesto de salud o de un centro de salud a un hospital, entonces lo van a trasladar pues en una ambulancia que va a ir acompañada la paciente con el especialista, o sea, con una técnica, ¿no?, de enfermería o puede ser por la obstetriz. Siempre en un establecimiento de salud, ya sea posta, centro de salud, está todo el equipo de profesional multidisciplinario. Está la licenciada de enfermería, el técnico de enfermería, la obstetra, el médico general, ¿no? Y también están pues los otros profesionales. En este caso pues, lo va a llevar la obstetra, ¿no? Entonces acá estamos observando cómo es el medio de traslado de un servicio a otro servicio o de un establecimiento a otro establecimiento. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que nos va a permitir garantizar, ¿no?, la continuidad de la atención en la gestante de alto riesgo al momento de ser referida. Asimismo, vamos a reducir los casos de la atención a destiempo. Esta referencia se coordina, ¿no?, el centro de salud con el hospital para que el especialista le esté esperando y dé la prioridad y sea atendida la gestante que está siendo referida. Asimismo, ¿no?, vamos a articular con los diferentes establecimientos de salud. Como ya les dije, puede ser que vaya a referir a una paciente de una posta, ¿no?, hacia un centro de salud o del centro de salud hacia el hospital. Entonces, acá va a ser mediante la coordinación mediante vía telefónica. Entonces, estamos observando acá en estas imágenes, ¿no?, cómo lo trasladan. Lo pueden trasladar de un servicio a otro servicio cuando hacen una interconsulta, en este caso, en una camilla. Pero si es trasladada de un centro de salud hacia un hospital, tiene que ir en una ambulancia. Si este centro de salud es muy lejano hacia la ciudad, entonces también lo pueden trasladar en una movilidad particular, siempre con el profesional. ¿Cuáles son los principios para poder trasladar a nuestra gestante? Nunca se debe rechazar una referencia, ¿no? Entonces, la usuaria debe ser referida y atendida, como les dije, ¿no?, primeramente.
se da prioridad a la paciente que es referida para que sea evaluada por el profesional, ¿no? En este caso, por el ginecólogo. Uno debe ser humanitario, ¿no? Con nuestras usuarias. Respetar la integridad, ¿ya? Profesional de quien refiere a la gestante o a la puérpera que presente alguna complicación. Asimismo, nuestra gestante o puérpera debe ser atendida por el médico especialista, en este caso por el ginecólogo. Asimismo, debemos de responder la contrarreferencia al puesto de salud para que el profesional que la trajo a la paciente, ¿no?, vaya con la contrarreferencia. El formulario de referencia y contrarreferencia debe estar completamente llenado por el profesional. ¿Quién refiere y quién lo recepciona? Que sería la contrarreferencia. Por eso todos los profesionales, ¿no?, que hacen la referencia, ellos van a describir el motivo por el cual están refiriendo de su establecimiento de salud hacia el otro. Y el profesional, quien recepciona la referencia, también va a llenar ese formato de contrarreferencia, ¿no?, explicando cómo llegó la paciente y cuál es el diagnóstico en el cual están identificando. No solamente los principios, también tenemos que emplear, como dice, es un conjunto de técnicas que se va a utilizar para poder movilizar a nuestra gestante. Pues vamos a utilizar diferentes técnicas. Técnicas que pueden ser improvisadas. Dentro de ellos, nosotros estamos observando que tal vez de una posta de salud que está tan lejos hacia la ciudad, no hay carro, pero lo podemos emplear otras técnicas improvisadas. Acá estamos observando que están empleando, acá está el profesional de la salud, ¿no? Emplea una técnica improvisada que es la camilla improvisada, en el cual vamos a necesitar apoyo, ¿no?, de los mismos familiares o también de los profesionales, ¿no?, que es mucho más sencillo. Llegarán hasta donde haya carro y luego tomarán ahí, ¿no?, la movilidad para poder llevar al centro de salud. Entonces acá vamos a emplear una técnica improvisada. Dependiendo de la gravedad de algunos casos, pueden quedar inmovilizadas totalmente nuestra gestante, ¿no? O puede ser la puérpera después del parto, presentó alguna complicación, entonces no puede deambular por ella misma, entonces necesita el apoyo de los profesionales de la salud. Si en este caso es tan peligroso movilizar a nuestra paciente, en el cual puede agravar la salud, entonces tenemos que brindar inmediatamente, ¿no?, el traslado de nuestra paciente de alto riesgo hacia un establecimiento de salud de amplia complejidad. ¿Y cómo nosotros vamos a movilizar si estamos en el hospital? ¿Cómo movilizamos a nuestra paciente? Puede ser solamente con la ayuda de un técnico de enfermería, cuando le vamos a movilizar a una paciente post-cesariada, ¿no?, que necesita ya de repente sentarse, entonces va a necesitar el apoyo de un técnico de enfermería donde va a emplear una técnica de tal manera que nuestra gestante pueda movilizarse, ¿no? Y luego, si nos pide que debemos de trasladar de un servicio a otro servicio, podemos llevar pues a nuestra gestante o a nuestra puérpera de un servicio a otro servicio. ¿En qué? En una silla de ruedas. Siempre y cuando nuestra paciente esté consciente, sea colaboradora. Pero si nuestra gestante o puérpera está quejumbrosa, es poca colaboradora, entonces le podemos llevar en una camilla, ¿no? De repente para que le hagan una serie de exámenes. Y cuando nosotros vamos a referir a una gestante de alto riesgo a otro hospital de amplia complejidad, ¿en qué la vamos a movilizar? Primeramente, en una camilla, la vamos a pasar de la cama hacia la camilla. Luego,
esa camilla que va a ser hidráulica, ¿no? Cuando llega hacia la movilidad, que es la ambulancia, entonces también la van a, como es hidráulica, la van a colocar pues bien pequeña, ¿no? ¿Y para qué? Para que sea subida pues hacia la ambulancia, donde la ambulancia debe estar completamente equipada y debe ir ahí con un profesional de la salud. En este caso puede ir el médico residente, ¿no? O juntamente con la obstetra, porque tiene que ir con un profesional de la salud que esté ampliamente capacitado, ¿no? Entonces, también se puede trasladar cuando esté en el hospital en su propia cama, de un servicio a otro servicio, o cuando la paciente es programada para sala de operaciones, ¿en qué le vamos a trasladar? Es en una camilla, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde? Hacia sala de operaciones. Asimismo, cuando estamos trabajando, ya, de repente en el campo, en una oficina, ¿no? Entonces presentamos alguna dolencia, podemos emplear diferentes técnicas improvisadas que solamente requiere el uso de algunos materiales que podemos tener a la mano. En este caso, la técnica de cuchara solamente vamos a necesitar nuestros mismos compañeros. Le vamos a determinar como socorristas, ¿no? Necesitamos, tal vez, soy una gestante y sufrí una caída y no puedo levantarme, entonces voy a necesitar de 3 socorristas. ¿En qué consiste? En que los 3 socorristas se van a inclinar de tal manera que la rodilla derecha debe estar flexionada y colocar por debajo del hombro un socorrista sus brazos, el otro socorrista por debajo de la cintura y cadera y el otro socorrista va a ir por debajo de los miembros inferiores. De tal manera que se va a contabilizar hasta 3 y cuando decimos 1, 2 y 3, los 3 se levantan y van a poner, ¿no? A la misma altura de sus hombros y van a trasladar a nuestra gestante ¿hacia dónde? Hacia la movilidad para que sea trasladada pues al establecimiento de salud. Pero también pueden utilizar, ¿no? La silla humana. Esto es cuando una paciente está consciente, es colaboradora, ¿no? Entonces, para ello, para la silla humana necesitamos pues 2 técnicos de enfermería, donde van a entrecruzar sus brazos y de tal manera que nuestra gestante se va a apoyar detrás de sus nucas de cada uno de ellos y va a ir sentada y va a estar sujetada, ¿no? Y la camilla improvisada, para ello necesitamos pues 2 socorristas o 4 socorristas, dependiendo también, ¿no? La contextura de nuestra gestante o puérpera. Bien, y necesitamos cosas tan sencillas como que 2 palos, luego vamos a necesitar pues una colcha o un campo que sea resistente y lo vamos a amarrar a los palos y sujetar en la parte media y de tal manera que con ello nosotros vamos a poder trasladar a nuestra gestante. Y luego tenemos otra técnica de puente, ¿no? Acá estamos observando cuántos socorristas, son 4 socorristas, de donde también en este caso son para pacientes inconscientes, ¿no? Que no colaboran. Entonces van a utilizar esta técnica y van a colocar pues una camilla improvisada para poder ser trasladada a nuestra paciente. Pero también podemos utilizar una silla para poder trasladarla, ¿no? De su centro de trabajo hacia donde esté la movilidad, ¿no? Y para ello necesitamos también dos compañeros de trabajo de repente o socorristas, ¿no? También tenemos la muleta humana, que necesitamos en este caso, cuando una gestante se dobla, ¿no? El pie, el tobillo, entonces no va a poder caminar por sí sola. Y acá va a necesitar pues de un técnico de enfermería para que sirva como muleta. La gestante se va a apoyar en su hombro y nosotros nos vamos a orientar a la gestante para que pueda apoyarse en nosotros y luego ayudarla a caminar muy lentamente, ¿no?
Luego, si estamos en un campo trabajando, miren qué técnica ellos utilizan cuando nuestra gestante sufre alguna caída, ¿no? O de repente viene una hemorragia y la van a utilizar pues un triciclo, pero acá están utilizando pues una colchoneta, ¿no? Para poder ser trasladada hacia un centro de salud, pero tiene que estar bien sujetada. Ustedes están observando acá, ¿no? Entonces, también vamos a movilizar a una gestante, ¿no? Que ha sido cesariada, ¿no? De repente 2 horas de posoperada, entonces necesita ser ya trasladada a una de la camilla hacia la otra camilla donde va a estar observada en proceso de recuperación por un periodo de 4 horas. Entonces, para ello necesitamos 2 técnicos de enfermería para poder movilizar a nuestro paciente, ¿no? Entonces se realiza entre 2 personas, o sea, en este caso 2 técnicos de enfermería, los cuales se van a colocar, situar a cada extremo de la cama y por debajo, ¿no? De la cadera, ¿no? Ahí vamos a tener las soleras, entonces van a enrollar en cada extremo cada técnica y entonces lo van a un solo conteo, van a ascender a nuestra gestante, ¿no? Cuando ella quiere ser movilizada. Luego tenemos la movilización en cama. Para ello necesitamos 2 técnicos de enfermería. Miren cómo está poniendo acá el técnico de enfermería su miembro inferior, ¿cuál? El izquierdo, que va a ir pegado hacia la camilla. Pero antes de ello tenemos que fijar la camilla. Esta es una camilla hidráulica que va a pasar la paciente posoperada de una camilla fija hacia la otra camilla, ¿no? Hidráulica. Entonces, también vamos a utilizar pues la solera de hule que está ahí y otra solera de tela, el cual esta solera de tela va a ser enrollada a los extremos, ¿no? Y para que el técnico de enfermería de este extremo derecho va a jalar y la otra técnica empuja, solamente empuja y luego va a pasar hacia la camilla hidráulica. Pero antes de hacer toda esa técnica, nosotros tenemos que colocar esta camilla hidráulica a la altura de la otra camilla que es fija, ¿no? Entonces, de tal manera que solamente es una técnica de arrastre, pero utilizando la solera de tela, que va a ir en coordinación siempre. Los 2 profesionales tienen que estar coordinando para que pueda ser trasladada. ¿Cómo pasar a la paciente embarazada con alguna complicación, ¿no? De la cama hacia la camilla? En este caso, cuando la paciente es programada de repente de emergencia para una cesárea que no está consciente, entonces dice, vamos a trasladar de la cama hacia la camilla. Primeramente, la técnica tiene que preparar a la paciente. Nosotros le canalizamos su vía y luego ya nos dicen, pasar a la paciente a sala de operaciones, traeremos nuestra camilla hidráulica y vamos a fijar a la altura de la cama. Ambos, tanto la cama como la camilla, la vamos a fijar con su seguridad. ¿Para qué? Para que no se puedan mover, ¿no? Entonces, de tal manera, igual para ello, vamos a necesitar la presencia de 4 profesionales. En este caso puede ser técnico de enfermería que va de la mano con la obstetra o un interno, ¿no? Entonces vamos a utilizar la solera de tela. Miren, en el lado derecho está enrollado, miren, en el lado izquierdo igual. El lado derecho es el que va a jalar y los otros profesionales del lado izquierdo empujan a la paciente y de tal manera que vamos a trasladar a la camilla. Bien, continuamos. Movilización de la embarazada, ¿no? Hacia el lado lateral de la cama.
De repente viene una paciente con hiperemesis gravídica que está en los primeros meses del embarazo, que no está tan consciente, está deshidratada y necesita ser movilizada. Entonces, para ello necesitamos solamente un profesional de la salud, en este caso, ¿no? El técnico de enfermería. La paciente está en reposo absoluto, pero necesita ser movilizada. Quitaremos primeramente la sábana superior, la colcha superior, ¿ya? Hacia los miembros inferiores. También vamos a retirar la almohada, se fijará la cama y el técnico de enfermería se colocará en un extremo de la cama, de tal manera que el técnico va a movilizar los miembros inferiores colocando la mano por debajo de la rodilla. El miembro, perdón, el miembro inferior izquierdo va a estar recto y el derecho va a estar flexionado. Y como el paciente está casi consciente, entonces va a girar, ¿no? De cúbito lateral izquierdo, ¿ya? Entonces estamos observando ahí. Luego tenemos movilización de la gestante colaboradora. En este caso se requiere de un profesional de la salud, solo de uno, es decir, de un técnico de enfermería, que le va a ayudar a movilizar a la gestante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a movilizar a la gestante? Nos colocaremos junto y frente de la gestante y a la altura de la cadera para ayudar a movilizarla. ¿Y cómo? Le vamos a indicar a nuestra gestante, ¿ya? Que la vamos a movilizar, pero vamos a colocar nuestro miembro superior, ¿ya? Derecho por detrás de la parte dorsal para que ella se pueda apoyar. Y el otro hombro, ¿ya? Brazo va a deslizar al miembro inferior. De tal manera que el técnico de enfermería va a girar, hacer girar a nuestra gestante en forma de C. Y la va a sentar en la orilla de la cama. Entonces, como nuestra gestante es colaboradora, ella va a seguir la indicación que le va a dar el técnico de enfermería. ¿Cómo trasladamos a la gestante de la camilla hacia la silla de ruedas? Para ello, necesitamos pues la silla de ruedas. El técnico de enfermería tiene que conocer cómo está conformado la silla de rueda, cuál es la zona donde yo voy a poner freno, o sea, voy a poner seguridad para que esta silla no ruede, no gire, porque si no, nuestra gestante se podría caer. Se pone la seguridad acá, el freno de seguridad, y entonces recién me dirijo hacia mi gestante. Entonces me paro frente a la camilla, ¿no? O a la cama, pongo primero seguro a la cama para que no gire también, no se mueva, y le indicamos a nuestra gestante que la vamos a movilizar porque la tenemos que llevar para que le hagan un examen de ayuda diagnóstica, puede ser de imagen, una ecografía. ¿Y cómo le vamos a decir? Le vamos a indicar a nuestra gestante que le vamos a colocar los dos brazos por detrás de
de la columna y ella debe de colocar sus dos brazos por detrás de mi nuca. Y yo debo decirle a mi gestante que voy a colocar mi pie derecho entre ambos de ella, ¿no? Y el izquierdo debe estar muy separado. Entonces, coloco y le digo que le voy a ayudar a levantarse. Entonces, se levanta y yo giro, ¿no? Y giro hacia la derecha, hacia donde está la silla, ¿ya? Solamente giro y la hago sentar. Pero se dan cuenta ustedes que la silla de rueda tiene acá sus placas, esas placas tienen que estar levantadas para que nuestra gestante pase directamente hacia el asiento. Entonces, una vez que ya la hemos hecho sentar esas placas para que se pueda soportar, ¿no? Apoyar sus pies, entonces la vamos a poner en forma horizontal. Esa es la forma como ustedes van a trasladar a una gestante, a una paciente posoperada, de la cama hacia la silla de rueda o de la camilla hacia la silla de rueda. ¿Ya? Entonces, eso es la posición como ustedes tienen que estar colocados. ¿Cómo nosotros vamos a movilizar a un paciente posoperado? Necesitamos la presencia de dos profesionales, en este caso de dos técnicos, en el cual uno de ellos, ¿ya? Va a estar en cada extremo y vamos a colocar un brazo derecho por detrás de la nuca y el brazo izquierdo por detrás de los miembros inferiores. Ambos profesionales cuentan hasta 2 o 3 al mismo tiempo, van a hacer ascender al paciente hacia la parte superior de la cama. Como ustedes están observando acá en esta imagen que tiene borde rosado. Y luego, para movilizar a un paciente consciente, colaborador, solo se necesita la presencia de un técnico de enfermería, porque él le va a dar la indicación, la instrucción al paciente para que se pueda sostener y luego el técnico va a colocar pues sus miembros inferiores. Miren, acá tenemos cómo lo coloca, abierto, entreabierto para impulsarse, ¿no? Y el brazo izquierdo va a estar por debajo de la rodilla y el brazo derecho por detrás de la nuca. Entonces toma impulso y el paciente está sosteniéndose de respaldar de la cama, entonces eso le va a ayudar a que el socorrista, el técnico de enfermería pueda dar el impulso y movilizar al paciente, ¿no? En este caso es un paciente colaborador. Luego vamos a decir, en este caso, cómo trasladamos a una paciente con complicaciones de una posta de salud hacia un establecimiento de salud de amplia complejidad. Se traslada, ¿no?, en una ambulancia, pero tiene que estar ahí en una camilla, ¿no?, bien asegurada, ¿no? Y luego se sube hacia la ambulancia para que sea trasladada pues hacia el hospital de amplia complejidad donde va a ser atendida por el especialista. Siempre debe ir con la obstetra. En este caso estamos hablando de gestantes, ¿no? Y el profesional indicado puede ser el médico, puede ser en este caso también el técnico de enfermería. Si es que no hay licenciada de enfermería o una obstetra, entonces ustedes también pueden trasladar, ¿no?, a nuestras pacientes. Siempre debe ser trasladada con su vía, ¿ya? Siempre con su vía. Entonces, en eso consiste la movilización y traslado de pacientes gestantes de alto riesgo. Ahora les voy a pasar un video donde ustedes van a ver las diferentes técnicas.
tiempos. Bien, alumnos, entonces ahí tienen el video donde están empleando las diversas técnicas para poder movilizar, ¿no?, a nuestros diferentes pacientes, dependiendo el caso. Como ustedes están observando, hay pacientes colaborativos, ¿no?, pacientes que están conscientes y también pacientes inconscientes. Por eso, el técnico de enfermería tiene que estar preparado para las diferentes circunstancias. Bien, gracias.